Damos gracias al Señor, hermanos, por este tiempo de alabanzas y vamos ya a continuar con el programa que está preparado para el día de hoy. Muy buenas tardes a todos mis hermanos que están aquí conectados. Gracias por su diligencia, gracias por su obediencia y vamos ya a empezar. Así que les pido por favor, hermanos, que usted me pueda acompañar al libro de Primera a los Corintios, capítulo número 3. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo número 3. Y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 9. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo número 1 hasta el versículo número 9. Y leemos, hermanos, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablos y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo número 9 y final, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Muy bien, hermanos. Estábamos llevando una serie de enseñanzas hablando acerca del libro de Hechos de los Apóstoles, tratando de entender cómo una iglesia debe ser, cómo Dios diseña y cómo espera Dios que la iglesia sea. Y estuvimos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles justamente para ver esto. Ya hemos estado viendo bastantes puntos que han servido para que mejore y amplíe debe de ser. El día de hoy seguimos en esa misma línea, tratando de encontrar lo que la palabra de Dios nos tiene que decir con respecto a la iglesia del Señor. Y hoy queremos pensar en una iglesia madura. Y para esto justamente hemos leído este capítulo, parte del capítulo 3 de Primera de los Corintios, y es justamente allí donde nos queremos centrar en esta tarde. Una iglesia madura, hermanos, no lo es porque tenga muchos años de ministerio. Sí, esto es lo primero que nosotros tenemos que entender. Una iglesia no necesariamente es madura espiritualmente porque tenga muchos años de ministerio. De la misma manera, un creyente no necesariamente es maduro espiritualmente porque tenga muchos años de creyente. Yo puedo tener muchos años de creyente y no ser maduro espiritualmente. Una iglesia puede tener muchos años de fundada, muchos años de ministerio y aún así no haber crecido espiritualmente, no haber madurado. Entonces, una iglesia es madura no cuando tiene muchos años de ministerio, sino cuando sus integrantes están creciendo y madurando espiritualmente. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de personas. Y si las personas que componen la iglesia están madurando, pues la iglesia en su conjunto está madurando. Si los integrantes de la iglesia no están madurando espiritualmente, entonces la iglesia en su conjunto no está madurando espiritualmente. Una de las marcas, vamos a ver varias, ¿sí? A lo largo de esta semana, si Dios lo permite, vamos a ver varias marcas o evidencias de una iglesia madura, pero una de ellas, la que vamos a ver el día de hoy, es la unidad. Una de las marcas de una iglesia madura es la unidad. Entonces, el día de hoy, hermanos, quiero compartir contigo 3 puntos principales. Y los voy a poner en pantallita ahí para que usted lo pueda visualizar y lo pueda ver. Una iglesia madura, hermanos, es una iglesia que tiene hambre
de la palabra de Dios, versículos 1 al 3 de este capítulo. Una iglesia madura es una iglesia que reconoce a los servidores del Señor, versículos 4 al 6, y una iglesia madura es una iglesia que entiende la dinámica de la obra de Dios, es decir, cómo funciona la obra de Dios. Entonces, una iglesia madura tiene hambre de la palabra, una iglesia madura reconoce a los servidores del Señor, y una iglesia madura entiende la dinámica de la obra del Señor. Entonces, entrando ya de lleno a este pasaje, antes de entrar ya a explicar verso por verso de lo que queremos pensar acerca de una iglesia madura, tendríamos que preguntarnos qué es una iglesia madura, ¿cierto? Si vamos a hablar hoy día acerca de una iglesia madura, queremos pensar qué es una iglesia inmadura. Y como la iglesia está compuesta de personas, de creyentes, pues esto es válido también para un creyente como para una iglesia. Entonces, cuando voy a describir a una iglesia madura, también estoy describiendo a un creyente maduro. Y cuando estoy describiendo a una iglesia inmadura, pues también estoy describiendo a un creyente inmaduro, ¿sí? Entonces hay que hacer esa salvedad. En una iglesia inmadura, ¿qué encontramos? En una iglesia inmadura encontramos, por ejemplo, abundancia de pecados de toda índole. Es decir, los miembros que la componen están cayendo constantemente en pecados, en diferentes tipos de pecados, ¿sí? No necesariamente de alguna índole, no necesariamente de índole sexual, sino de diferentes tipos y categorías y niveles de profundidad del pecado. Una iglesia inmadura es una iglesia donde los creyentes, no todos necesariamente, pero muchos creyentes están cayendo constantemente en pecados. Algunos tal vez están viviendo una doble vida, algunos tal vez están viviendo una religiosidad, es decir, en apariencia estoy bien, ante los demás estoy bien, pero dentro, en mi interior, pues estoy cometiendo pecados de diversa índole que trato de ocultar. Entonces, cuando hay demasiado de esto, y con esto no estoy diciendo que una iglesia madura es una iglesia que no peca, porque la iglesia, hermanos, no es un museo de santos, sino es un hospital de pecadores. Entonces, los creyentes en la iglesia pecamos, pero no es un patrón en nuestras vidas y no vamos a ver pecados groseros, ¿verdad? Sino cosas con las cuales estamos batallando, pero no son pecados groseros, ni habituales, ni constantes, ni un patrón de pecado. También en una iglesia madura podemos encontrar abundancia de chismes, de murmuración, de críticas. En una iglesia inmadura abunda esto. Las personas están centradas, en vez de su propia vida espiritual, están centrados en la vida del otro, ¿no? Uy, mira cómo se vistió, uy, mira lo que dijo, uy, mira lo que habló, uy, mira cómo me miró, uy, mira cómo sonrió, uy, mira cómo hizo esto, uy, mira cómo hizo el otro. Entonces, estamos más centrados en la vida del otro que enfocados en nuestra propia vida. Entonces, ese es un aspecto o una característica de una iglesia inmadura de un creyente inmaduro. También encontramos separatismo e idolatría de algunas personas, es decir, este predicador es mi favorito, ¿no? Con él yo estoy. No, este es mi favorito. No, este líder es mi favorito. No, este líder es mi favorito. Entonces, si predica él, ahí estoy yo. Y si no predica él, no me interesa porque mi favorito es él. Entonces, cuando hay ese separatismo, cuando hay esa especie de conducta impropia de idolatrar a una persona y decir, no, yo soy camiseta con esta persona y no con los demás, eso también es una actitud bastante inmadura. Pugnas por el poder y peleas internas. ¿Sí? Cuando hay personas que dicen, no, yo quiero tener un cargo, quiero ejercer poder porque me gusta de alguna manera el poder, la autoridad, mandar, que me obedezcan, ¿no? Y servimos al Señor por las razones equivocadas, es decir, por tener poder y no por servir al Señor, por tener autoridad y no por ministrar a los hermanos, por servir a los hermanos. Entonces se va desarrollando un poquito política en medio de la iglesia y se va desarrollando un poquito estas pugnas, ¿no? Porque ya veo una persona que tiene iguales dones que los míos, o incluso de repente el Señor lo utiliza más que a mí, y ya me siento un poco celoso, ya no quiero juntarme con esa persona, no quiero hablar con esa persona, porque hay celo, hay contienda y hay este tipo de pleitos y de peleas porque queremos poder, ¿verdad? Y esto es también fruto de nuestra carne y parte de una iglesia inmadura. Una iglesia inmadura también se caracteriza, hermanos, por decaimiento y apatía en la obra de Dios. Cuando hay muchos hermanos, muchas personas que no quieren servir al Señor. Te digo una cosa, por experiencia, no porque haya pastoreado muchas iglesias, esta es mi primera iglesia que pastoreo, pero he conocido muchas otras iglesias donde he trabajado de cerca con los pastores, donde he visitado para predicar y muchas cosas, y he podido ver que
En el ministerio, lamentablemente, el 100% de los creyentes de una iglesia no sirven al Señor. Realmente los que sirven es un porcentaje reducido. El otro porcentaje, pues básicamente tienen una labor más de asistentes pasivos que más de servidores activos. Eso es casi normal, bueno, tristemente normal en muchas iglesias, pero en una iglesia inmadura vemos un gran porcentaje de personas que tienen una posición pasiva, es decir, que no quieren servir, que han decaído, que se encuentran en una apatía espiritual, que miran a los pocos que están sirviendo y no quieren participar. Entonces, es parte de una iglesia inmadura porque los creyentes no están entendiendo que su deber, su responsabilidad es servir al Señor. ¿Sí? Estas personas, estos creyentes piensan que servir a Dios es un favor, ¿no? Le hago un favor a Dios o lo haré cuando tenga tiempo, ¿no? Lo haré cuando tenga ganas. Y no entendemos que es un privilegio, que es una oportunidad, que es un mandato y es una bendición servir al Señor. También encontramos egoísmo, falta de generosidad, es decir, creyentes un poquito tacañitos, ¿verdad? Que, claro, no podemos dar de lo que no tenemos, pero de lo que tenemos sí podemos dar lo mejor. Pero cuando teniendo algún tipo de bendición, no quiero y retengo lo que no me pertenece a mí, entonces es parte también de una iglesia inmadura. Y por último, cuando tenemos agendas propias, es decir, la visión de la iglesia es una, la visión que el pastor ha comunicado a la iglesia es tal, pero yo digo, no me interesa, ¿no? Yo tengo mi propia agenda, yo quiero hacer lo que a mí me parece, ¿verdad? Entonces no seguimos los lineamientos y la visión de lo que la casa, de lo que la iglesia ha establecido como algo que quieren lograr, sino que decimos, bueno, está bien, pues no será la visión del pastor, pero no es la mía. Yo hago lo que a mí se me antoja, yo hago lo que yo quiero, ¿no? Yo soy libre y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Entonces, cuando hay esa actitud, de repente no es rebeldía abierta, pero sí ya es un poco de desunión, ¿no? Porque si yo digo, bueno, yo no voy a seguir la visión de la casa, de la iglesia, y voy a hacer lo que yo quiero, entonces ya eso genera un poco de malestar. Y es parte también de una iglesia inmadura, de un creyente inmaduro. Ahora, entendiendo esto, las características de una iglesia inmadura, vamos a ver ahora lo que Pablo tiene que decir con respecto a los creyentes en Corinto. ¿Sí? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3, de manera, hermanos, que yo no pude hablarles como a espirituales, dice Pablo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, dice, porque aún son carnales. Porque habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones o divisiones, no son carnales y andan como hombres. 3 veces Pablo hace énfasis en estos 3 versículos en la palabra carnal, en este adjetivo carnal. Ahora, para entender bien esto tenemos que recordar algo. ¿Cuál es el contexto de esta carta? Corinto. ¿Qué cosa era Corinto? Bueno, Corinto era una región de Macedonia, una ciudad muy grande, un puerto marítimo bastante grande, donde Pablo plantó una iglesia ahí en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Pablo se detuvo 1 año y medio, como ustedes ya saben porque lo hemos estudiado, se detuvo 1 año y medio en Corinto enseñando la palabra de Dios allí. Y realmente Pablo fue el fundador de esa iglesia, fue el padre espiritual de esa iglesia y sembró 1 año y medio ahí de trabajo en esta iglesia. Fue una iglesia, y si tú lo notas en los versos, en el capítulo número 1, versículo número 2, es una iglesia que le pertenece a Dios. ¿Sí? Porque Pablo les escribe diciéndole, iglesia de Dios, ustedes le pertenecen a Dios. Pablo la plantó, sí, pero la iglesia le pertenece a Dios. La iglesia no es propiedad de ningún hombre. Los hombres podemos plantar iglesias, los hombres podemos ir a pastorear iglesias, podemos ir a enseñar a iglesias, podemos servir en una iglesia, pero no nos pertenece la iglesia. La iglesia le pertenece al Señor. La iglesia le pertenece a Dios. Corinto era una iglesia llamada a ser santa, como todas las congregaciones locales, una iglesia llamada a ser santa. Corinto era una iglesia bendecida por Dios, porque vamos a ver en un momento que Pablo dice que los corintios tenían abundancia de todo tipo de don espiritual. Eran creyentes tremendamente bendecidos. Dios los había bendecido. Como considero, Dios ha bendecido a todas las iglesias locales. En todas las iglesias locales, si entendemos la eclesiología y entendemos la palabra de Dios, en toda iglesia local, Dios ha derramado dones, talentos y ha puesto personas necesarias para poder llevar la obra. Ahora, que no preparemos a esas personas, que no capacitemos a esas personas, que no les demos oportunidad a esas personas, que no querramos madurar, esa es otra cosa muy diferente.
Dios nos ha dado el potencial a cada iglesia local para hacer la gran comisión, porque Dios no te va a llamar a hacer algo y no te va a capacitar para hacerlo. Dios te llama a hacer algo y te da la capacidad para hacerlo, pero de que nosotros pongamos el esfuerzo en hacerlo, ya esa es otra cosa muy diferente. Y por eso hay iglesias que crecen, otras que no crecen tan rápido, otras que se estancan, otras que mueren, que se cierran. Corinto era una iglesia llamada a tener comunión con Dios, como todas las demás iglesias. Una iglesia llamada a tener comunión con el Señor por medio de una vida de santidad y una vida de obediencia. Y lo que se dice de Corinto, hermanos, lo podemos decir de cualquier iglesia. Podemos decirlo de nuestra iglesia, ¿verdad? La Misión Bíblica Bautista Doulos ha sido llamada a ser santa, sí. ¿Ha sido bendecida por Dios? Yo creo que sí. Yo creo que Dios ha derramado dones, talentos en muchos hermanos que son una bendición para la obra. ¿Es una iglesia que le pertenece a Dios? Sí, por supuesto que sí. ¿Es una iglesia que ha sido llamada a tener comunión con Dios? Sí. Entonces, lo que se dice de Corinto se puede decir de cualquier iglesia. Mira lo que dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo, siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, ojo, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, a pesar de que Corinto era una iglesia bendecida, una iglesia con dones, una iglesia con talentos, una iglesia a la cual Dios ha derramado de su gracia, de su amor, de su poder, una iglesia donde el mismo apóstol Pablo derramó año y medio de ministerio, era una iglesia que luchaba con la madurez espiritual. Como pienso yo, todas las iglesias locales batallamos de alguna u otra manera con la inmadurez espiritual. Y esto tiene sentido porque en una iglesia local debe suceder que constantemente están llegando personas, debería ser así, añadiéndose personas. Y esas personas llegan y necesitan crecer. Entonces, de manera natural, todavía son inmaduras en la fe, pero es normal porque recién están creciendo. Lo anormal es cuando tenemos iglesias con muchos años en la fe ya, muchos años en el ministerio, y cuyos miembros no crecen. Me dejo entender, cuando hay creyentes que tienen muchos años en la iglesia y no crecen, sea porque no han tomado una decisión firme de crecer, sea porque la iglesia tal vez no está alimentando correctamente a la congregación. Hay muchas razones y no vamos a entrar ahora en ese punto, pero sí podemos entender de que hay iglesias que necesitan crecer y todas las iglesias batallamos de alguna u otra manera con la inmadurez espiritual. Todos los creyentes o los creyentes en la iglesia de Corinto podemos ver que no estaban en la misma página, quiere decir, no tenían todos la misma visión. Porque había divisiones. Pablo dice, entre ustedes hay divisiones. Algunos apuntan para acá, otros apuntan para allá, unos quieren hacer una cosa, otros quieren hacer otra. Y hermanos, cuando en una iglesia tenemos este tipo de comportamiento, entonces no hay unidad, no hay fortaleza, porque no todos estamos apuntando hacia lo mismo, sino que cada uno está apuntando hacia su propia idea y hacia su propio deseo. Tenían entre ellos divisiones, dice Pablo, no tenían una misma mente y no tenían un mismo parecer, por lo tanto no podía haber verdadera unidad. ¿Y cuál es el gran problema en Corinto? Es que se habían formado partidos entre ellos. Tenían divisiones y tenían preferencias. Unos preferían al fundador, a Pablo, otros decían, ustedes recuerdan la historia de Corinto, cuando Pablo llegó, estuvo 1 año y medio y Pablo se fue a continuar su viaje a misioneros. ¿Quién llegó después de Pablo? ¿Se acuerdan? Llegó Apolos. Y si bien es cierto, Priscila y Aquila lo entrenaron y lo capacitaron, Apolo llegó a Corinto y dice la Escritura que fue de gran bendición para la iglesia, porque era un maestro poderoso en la palabra, era un hombre preparado en el Señor, pero ¿sabes qué sucedió?
Cuando muchos en Corinto le escucharon a Apolos, dijeron, wow, qué tremendo es Apolos, es mucho mejor que Pablo, porque Pablo es una persona chatita, bajita, el hablar es despreciable. Si tú lees 2 de Corintios, vas a darte cuenta que a Pablo lo acusaban de que la presencia corporal era despreciable, que su tono de voz era menospreciable. Probablemente pues, Pablo era una persona bajita, tal vez no hablaba tan fuerte, tenía defectos físicos, y dijeron, pero si tú lo comparas con Apolos, alto, un hombre de culto, que habla bien, que se mueve bien, entonces, wow, decían, no, wow, él debe ser nuestro pastor, él debe ser nuestro líder, porque mira lo tremendo hombre, ¿no? Entonces comenzaron a formarse preferencias, no, uno con Pablo, no, otros con Apolos, incluso aparecieron otros que decían, no, yo con Cefas, con Pedro. Probablemente Pedro en algún momento visitó la iglesia de Corinto, o simplemente oyeron hablar del famoso Pedro, ¿no? Aquel que negó a Jesús, pero que fue restaurado, el primero que predicó en Pentecostés, el que se tiró al mar y caminó sobre las aguas. Entonces muchos decían, no, ni Pablo ni Apolos, Pedro, el que caminó sobre las aguas, ese debe ser nuestro líder. Entonces comenzaban a formarse divisiones, comenzaban a formarse preferencias entre los hermanos. Entonces, en ese sentido, Pablo escribe, y te lo voy a leer, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dice el apóstol. Entonces, y había un cuarto grupo, ¿no? Los puristas. Y decían, no, nosotros no seguimos a los hombres, no, seguimos a Cristo. Nosotros somos los espirituales, nosotros seguimos a Dios. Y ya habían cuatro facciones en la iglesia. Los que seguían a Pablo, los que siguen a Apolos, los que siguen a Cefas y los que seguían a Cristo. Entonces, imagínate, ¿puede tener poder la iglesia de Corinto? No, porque imagínate, llega el día tal y en la iglesia de Corinto dicen, hermanos, vamos a hacer una actividad evangelística, vamos a predicar el evangelio. Y algunos se preguntan, ya, pero ¿quién la promueve? Ah, no, es el que va con el grupo de Apolos. No, yo soy de Pablo. No, yo no voy a apoyar. Y el otro dice, bueno, sí, yo soy de Apolos, así que vamos a apoyar. Vamos al otro hermano. El otro hermano dice, no, yo soy de Cristo. No, si lo hace mi líder, sí vamos. ¿Te das cuenta? Entonces se pierde, se diluye la fuerza de la iglesia porque dice, no, yo lo hago si lo promueve tal hermano. Si lo promueve el otro, ni caso le hago. Y a veces, hermano, en la iglesia ocurre eso. Si alguien dice, hagamos esto, entonces todo el mundo dice, ya sí, hagámoslo. Pero si lo dice otra persona, ni caso le hacemos. O decimos, no, porque no lo dice el líder, no porque no lo dice el pastor, o porque no lo dice tal anciano. Si lo dijera tal anciano, sí, vamos. Pero como lo dice el otro, no. Y ya, se forman divisiones, se crea malestar. Y Satanás es sumamente astuto. Si Pablo, Apolos, Pedro mismo hubieran sido inmaduros espirituales, entonces ¿qué hubiera sucedido? Pablo hubiera tenido celos de Apolos, Apolos hubiera tenido celos de Pablo, Pedro hubiera tenido celos de los dos. Pero gracias al Señor, que ni Apolos, ni Pablo, ni Cefas cayeron en la trampa de Satanás. Entonces, el problema aquí no era de los líderes, sino el problema era de los hermanos. Ahora, no siempre es así. A veces el problema sí llega a los líderes. Y si ya es terrible que la iglesia tenga hermanos inmaduros espiritualmente, lo más terrible es que la iglesia tenga líderes que sean inmaduros espiritualmente hablando. Ya eso es terrible. Ya eso es terrible. Porque vamos a ver características de una persona inmadura espiritualmente hablando. ¿Y a qué le llama Pablo ser inmaduro espiritualmente hablando? Pablo dice claramente, y acuérdate que es una iglesia que Pablo ama, él ha fundado esa iglesia, los ama, pero porque los ama, les habla con claridad. Y Pablo les dice, hermanos, ustedes son hermanos, son hijos de Dios, por eso les llama hermanos, los reconoce como creyentes, no está diciendo que son incrédulos, son creyentes, les llama hermanos.
pero les dice, yo no puedo hablarles como a espirituales. Entonces, en un sentido, es un poco una reprimenda, porque Pablo les dice, mira, hermano, yo no me puedo sentar contigo en una mesa y hablarte de igual a igual porque no me vas a entender. Así de simple. No me vas a entender. Yo te voy a hablar de papas y tú vas a entender camotes. Yo te voy a hablar de plátanos y tú vas a entenderme mangos. Porque no estamos hablando el mismo idioma. Somos creyentes, nos une el mismo espíritu, creemos en la palabra de Dios, hemos sido salvos por la fe, pero yo estoy mirando una cosa y tú estás mirando otra. Ambos vamos al cielo. Sí, gloria a Dios. Pero no estamos hablando el mismo idioma. Tú estás hablando chino y yo estoy hablando japonés. O tú estás hablando coreano y yo estoy hablando español. No nos entendemos. No nos entendemos. Los corintios son creyentes, pero no son espirituales. Más bien les dice, son carnales. Son niños en Cristo. Y esa es una frase importante. Pablo les dice, carnales, niños en Cristo. Y así como un niño, un pequeño, ¿verdad? Cuando mi hija, por ejemplo, se pone terca en algún área de la vida, algo que pasa, y yo quiero entrar en razón con ella, quiero explicarle, yo tengo que, como se dice, bajar al llano y tratar de hacerlo muy sencillo, porque si yo uso argumentos más elevados no me va a entender. Claro, porque es una niña. Cuando era más bebita, ni siquiera podía razonar con ella porque todavía no tenía el razonamiento. Ahora está empezando ya a preguntar, ¿pero por qué? Y empezando a cuestionar y empezando a argumentar, porque va creciendo. Entonces, en un sentido, un creyente carnal es como un bebé. Tú te pondrías a discutir con tu bebé por qué es necesaria que tome una papilla, por qué es bueno que no coma caramelos, por los nutrientes y el valor nutricional y el gran problema de la ingesta de mucho dulce y la diabetes infantil. No te va a entender. No te va a entender. Tú solo tienes que decirle, no, los caramelos no, simplemente, porque te hace daño, lo máximo que le puedes decir. Tú no le puedes explicar que la diabetes infantil, que el exceso de azúcar, que los carbohidratos, porque no te va a entender. Si es una persona adulta, sí te va a entender. Bueno, creo, la mayoría. Te va a entender acerca de estas situaciones, pero un niño no. De la misma manera, Pablo les dice, yo no puedo hablarles de cosas espirituales, profundas de la palabra de Dios, porque no me van a entender. Ustedes están pensando en un nivel más bajo. Los corintios son carnales, niños en la fe, inmaduros en cuanto a la fe, niños en Cristo. ¿Y cómo entendemos a un creyente carnal? Un creyente carnal, hermano, entonces, es un creyente salvo por la fe igual, que tiene el Espíritu de Dios, pero que no está siendo controlado por el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia entre un creyente espiritual y un creyente carnal. A veces en las redes, hermano, usted se va a encontrar con pastores y predicadores que son un poquito, y por eso hay que tener cuidado a quien escuchamos, porque van a ser un poquito extremos al decir que no hay creyentes carnales, o eres salvo o no eres salvo, y enseñan que el creyente carnal realmente no es creyente, no es salvo. Y yo diría que esa es una gran equivocación. ¿Por qué? Porque Pablo enseña acerca de los creyentes carnales, y este es un pasaje justamente donde habla acerca de esto. En Romanos capítulo 7, también cuando Pablo está hablando acerca del mismo, y él dice que aunque en su mente desea agradar a Dios y en su cuerpo ve que está vendido al pecado, él dice, yo soy carnal vendido al pecado. ¿Verdad? Entonces, ¿el creyente carnal existe? Sí. Es un creyente que ha sido salvo, es salvo, pero no está controlado por el Espíritu de Dios todavía. Manifiesta en su vida frutos de la carne, por supuesto. No estamos hablando de un creyente o supuesto creyente que vive constantemente en pecados groseros y atroces, porque Juan también enseña que el que tiene la simiente de Dios no practica el pecado constantemente. Entonces, cuando me refiero a un creyente carnal, no me refiero a un creyente que todo el tiempo está tomando, fumando, bebiendo, fornicando y dice, no, yo soy creyente por ese caso, pero soy carnal, soy carnal. No, estamos hablando de un creyente que está luchando, está esforzándose,
pero le gana el carácter, a veces cae en pecado, se vuelve a levantar, pero otra vez vuelve a caer, pero quiere agradar a Dios y se vuelve a resbalar, pero quiere agradar al Señor y ahí está en esa lucha, pero no termina de avanzar porque constantemente está batallando, no tiene la fuerza suficiente porque no está dependiendo ni buscando el poder de Dios, no está fortaleciendo sus disciplinas espirituales y por eso está caminando un poco de debilidad. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esa precisión. Esa precisión. Un creyente así puede tener mucho tiempo en Cristo, puede ser un creyente que tenga muchos años en la iglesia, incluso puede ser un creyente que tenga dones espirituales, pero hay que especificar la gran diferencia en que Dios te use por tus dones a que tú desarrolles tu carácter. Los dones, hermanos, son cosas gratuitas que el Señor nos ha dado por su misericordia para la obra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a hablar de mí para no hablar de nadie, hablar de mí. Dios me ha dado como don, por ejemplo, el poder predicar su palabra. ¿Ok? Bueno, creo, espero. Pero eso no significa, el hecho de que yo predique su palabra, no es algo que yo lo he ganado con mi esfuerzo y lo he aprendido y me he esforzado. No. Es un don de Dios. Pero mi carácter no es un don de Dios, es un don que desarrollarlo. La paciencia, el carácter, ¿verdad? La dependencia de Dios y todas esas cosas que forman parte de la actitud de carácter son cosas que uno tiene que desarrollar, que no vienen gratis. El don sí, el don es gratuito, es algo que Dios te da y se tiene que desarrollar. Muy bien, entonces, entendiendo esto, ¿cuáles son las características de un creyente carnal? En primer lugar, es un creyente que no ha madurado en su fe y por lo tanto no está creciendo espiritualmente, no está aplicando la palabra y la fe a su vida. No tiene un discernimiento claro entre lo bueno y lo malo. Le cuesta entender qué es correcto y qué no es correcto. Está preguntando, ¿será bueno fumar? ¿Será bueno tomar? ¿Será bueno ver pornografía? ¿Será bueno ver películas con contenido dudoso? ¿Será bueno pelearme, no pelearme? ¿Me entiendes? O sea, no tiene claro qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Le cuesta entender. No es capaz de asimilar la vianda de la palabra de Dios. Pablo les dice, solamente les he dado leche, no les puedo dar vianda, no les puedo dar comida sólida porque no la van a procesar, no lo van a entender. Quiere decir, entienden los conceptos básicos de la palabra, pero no pueden profundizar, no pueden entrar cuando sufren una sobredosis de información, ¿verdad? En este mundo, pues hermano, justo eso estábamos hablando hace un tiempo atrás, en este mundo en que estamos acostumbrados a todo rápido y la información rápida, ya no estamos acostumbrados tanto a un sermón profundo, más académico, más expositivo, porque ya, ¿sabes qué sucede? Estamos así. Ya cabeceamos, ya nos dormimos, no entendemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está acostumbrada. Es como, por ejemplo, cuando su estómago está acostumbrado a la comida chatarra, la gaseosa, al chisito, y cuando te ponen un plato de ensalada ahí te cae mal, ¿no? Porque no estás acostumbrado a la comida sana, no estás acostumbrado a la comida saludable. Cuando tu mente está acostumbrada a esto es guerra, a programetes, pues, ¿no? De cuarta, que no tienen ningún tipo de profundidad intelectual ni nada, y te ponen había un hombre, un anciano que se llamaba Marco Aurelio de Negri, creo que era, en el Canal 7, ¿verdad? Y bueno, alguna vez yo veía sus programas y era interesante, era un hombre anciano, pero era interesante escucharlo, porque era un hombre muy culto, muy leído, pero imagínate, si tú no estás acostumbrado a ese tipo de cosas, a veces sí te da un derrame cerebral porque no entiendes lo que está hablando, ¿no? Te da un derrame, un colapso en el cerebro porque no entiendes lo que está hablando. Entonces es lo mismo. Si yo no estoy acostumbrando mi mente a la palabra de Dios, cuando de pronto me ponen un libro de teología, me ponen una prédica más densa, más concisa, entonces no estoy acostumbrado, no lo puedo asimilar. Ojo, y eso no es un tema intelectual, no es que yo no sea capaz intelectualmente de entenderlo, no tiene nada que ver. Dios ha dado a todos los seres humanos inteligencia, por si acaso. Todos los seres humanos son inteligentes de alguna manera, en algún grado, porque todos los seres humanos tienen la imagen de Dios. Pero no todos lo desarrollamos al mismo nivel, a la misma capacidad.
Un creyente carnal es controlado y manifiesta frutos de la carne en su vida. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? ¿Verdad? Celos, contiendas, ira, disensiones, herejías y todo tipo de frutos de la carne los manifiestan en su vida. Un creyente carnal está muy enfocado en sí mismo. Lo que me hicieron, lo que me dañaron, lo que me hablaron, cómo me miraron, lo que me dijeron. Está constantemente enfocándose en sí nada más. No es un creyente que está pensando, ¿qué puedo dar a los demás? ¿Cómo puedo ser de bendición a los demás? No, ese creyente carnal está pensando, ¿cómo pueden ser de bendición para mí? ¿Cómo me hacen sentir a mí? ¿Cómo me tratan? ¿Cómo me hablan? ¿Cómo me miran? Entonces ese creyente es un creyente un poco egoísta, siempre está pensando en sí mismo, no en los demás. Y por ende tiende a la división. Tiende a la división porque si tú no le ayudas, si tú no le mimas, si tú no le abrazas, entonces ya te mira feo. Si tú le exhortas y le hablas duro o le reprendes, ya no te ve igual, ya se aleja de ti. ¿Por qué? Porque dice, me ha tratado feo. ¿Cómo me va a hablar así? ¿Qué se ha creído? Me ha herido, me ha dañado, ¿verdad? Entonces, en vez de pensar en lo que tiene que cambiar, está pensando en que le han hecho daño. Y por último, un creyente carnal es un creyente que es, por ende, débil en la fe. ¿Sí? Débil en la fe y tiende a hacer problemas de cosas que no debería de hacer tantos problemas. Entonces, ¿qué aprendemos hasta ahora en este primer punto? Que la iglesia del Señor lidia con estos creyentes carnales. Sin embargo, una iglesia madura tiene que ser una iglesia que tenga hambre de la palabra. Si usted es un creyente que está caminando hacia la madurez espiritual, usted es un creyente que tiene hambre por la palabra, hambre por aprender la palabra, porque su mente sea lavada por la palabra del Señor. Segundo punto, una iglesia madura reconoce a los siervos del Señor. Versos 4 al 6, Pablo dice en 1 Corintios 3, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora, cuando digo que la iglesia madura es una iglesia que reconoce a los siervos del Señor, ¿a qué me refiero? Me refiero a que los reconoce como servidores de Dios, no los idolatra. Una iglesia madura no es una iglesia que se forma en torno a una persona, o en todo caso a la persona de Cristo, pero no una persona de un pastor. Recuerda que Pablo había fundado la iglesia de Corinto, así que se esperaba que los creyentes de Corinto mostraran cierta gratitud hacia su padre espiritual, que era Pablo. Sin embargo, algunos de esta iglesia lo atacaban y promovían una suerte de competencia entre él y Apolos. Entonces, nota el poco discernimiento que tenían estos hermanos, que no se daban cuenta que eran de tropiezo. Porque al decir, no, yo apoyo a Pablo, no, yo apoyo a Apolos, no se ponen a pensar cómo lo van a tomar Pablo y Apolos. Y pueden causar un problema entre dos siervos del Señor, un contratiempo, un tropiezo. Entonces, un creyente carnal a veces no se da cuenta de que sus actos, sus palabras, sus gestos son de tropiezo para otras personas. Justamente porque no piensa en otras personas, piensa en sí mismo nomás. El creyente carnal el creyente espiritual, está pensando, ok, lo que voy a decir, ¿cómo lo van a tomar mis hermanos? Lo que voy a hacer, ¿cómo lo van a tomar mis hermanos? Lo que voy a postear, lo que voy a hablar, lo que voy a decir, cómo me voy a comportar, ¿cómo lo van a tomar mis hermanos? Y muchas personas dirán, bueno, a mí no me importa lo que la gente piense, yo no vivo por agradar a los demás. Sí, eso suena hasta inteligente, pero no es bíblico, porque el creyente sí tiene que pensar en los demás. Claro, no vas a vivir para agradar a los demás, tú tienes que agradar a Dios, pero tu vida, mi vida, puede ser de tropiezo a otras personas o puede ser de bendición. Un creyente espiritual procura que su vida sea de bendición, no de tropiezo, porque Pablo mismo enseña, no seáis de tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No debemos ser tropiezo a nadie. Tenemos que procurar lo que sea para la edificación. Entonces los creyentes carnales de Corinto no mostraban gratitud, no se sujetaban a los siervos del Señor.
Los creyentes carnales tienden a exacerbar la figura de los siervos de Dios. Toman lealtad a un hombre en vez de tomar la lealtad a Dios. No entendían, vuelvo a repetir. Ahora yo te hago una pregunta, es muy interesante. Pablo, mira, Pablo fue el fundador de Corinto, ¿verdad? Y Apolo solamente fue un maestro que estuvo un tiempo, enseñó y se fue, porque él enseñaba en muchas iglesias. ¿Y el pastor de Corinto? ¿Y el pastor de esa iglesia? Algunos dicen que era Erasmo, otros dicen que tenía otro nombre, no se sabe exactamente quién era el pastor de Corinto, pero y el pobre pastor de Corinto, nadie le hacía caso. Todos decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y nadie decía, yo soy de mi pastor, que me pastorea diariamente. Nadie le hacía caso al pobre pastor. Y el pobre pastor de Corinto ni caso. ¿Ves? Entonces, ¿a qué estoy refiriéndome? Me estoy refiriendo de que hay que tener discernimiento para poner todas las cosas en orden. Pablo es el fundador de la iglesia, amén. Tenemos que mostrarle gratitud al siervo de Dios, amén. Y nada más. Apolo fue un maestro que Dios usó para hacer de bendición en la iglesia durante un tiempo, sí. ¿Le mostramos gratitud? Amén. ¿En el mismo nivel que a Pablo? Bueno, yo creo que no, porque Pablo era el fundador. Ahora, el pastor de Corinto que semana tras semana, anónimamente, está enseñándole la palabra, ¿tienen que mostrarle gratitud, respeto? Sí. Sujeción, sí, porque él es el pastor en ese momento. Entonces, cuando uno camina en inmadurez espiritual, a veces no nos damos cuenta, vuelvo a repetir, que somos de tropiezo a los hermanos, que somos de tropiezo a la iglesia. Entonces, imagínate que llega un nuevo creyente a Corinto y dice, uy, qué bonita iglesia, ya, ¿quién es el pastor? Uno dirá, no, no, es Pablo. No, otro es Apolos. No, Cristo. Total, ¿quién es el pastor? ¿Quién es el pastor acá? Porque algunos siguen a uno, otros siguen a otro, otros siguen a aquel. Desorden, desorden. ¿Qué más? Los creyentes carnales dan culto a la personalidad, no giran alrededor de la personalidad de una persona, valga la redundancia. Los creyentes carnales reservan sus mejores fuerzas y compromiso a sus líderes favoritos. Si mi líder favorito me pide algo, yo lo hago con todas las ganas. Si otro hermano me lo pide, o lo hago a media máquina o no lo hago simplemente. Y eso está mal, porque no servimos al hombre, servimos a Dios, quien utiliza a diferentes personas, hermanos. Y por supuesto, sería ilógico pensar que todos los servidores y servidoras del Señor van a ser iguales, que todos te van a agradar, que vas a congeniar con todos, porque no es así, no es así, porque los mismos servidores del Señor tienen formas de pensar diferentes, tienen características diferentes, aún estamos creciendo también espiritualmente hablando, y probablemente yo soy consciente de que no a todos les voy a caer bien. Como todos, ¿verdad? Pero más allá de la personalidad está el respeto, está la gratitud, está la sujeción, está el orden a las personas que Dios ha puesto sobre la iglesia. Los creyentes carnales hacen división entre los hermanos y tienen acepción de personas. A uno le hacen caso, a otro no. A él porque tiene dinero le hacen caso, al otro porque no tiene un solo partido por la mitad ni lo miran. Aquel porque es líder sí le hacen caso, aquel que no es líder ni caso le hacen y está mal. Los creyentes carnales entonces ni preservan ni cuidan la unidad de la iglesia. Pero Pablo enseña, hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo 1, que si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Qué tremendo, no hacer nada por contienda. ¿Qué significa hacer el ministerio por contienda? Significa que yo voy a servir para que todos vean que yo soy mejor que él. Y eso es triste. Es triste cuando yo voy a servir para demostrarle a otros que yo soy el mejor, mejor que mi hermano, mejor que mi hermana. Eso es triste. Es bien triste, porque indica que tengo tan poca autoestima, tan poco amor por Dios, tan poco amor por la iglesia y tan inseguro soy que necesito reafirmar lo que soy con lo que hago. No hacerlo nada por vanagloria, dice, ni por contienda ni por vanagloria, sino con humildad.
Servir a Dios entendiendo que lo que hacemos, mucho o poco a mis ojos, es por la gracia de Dios, para la gloria de Dios y para el bienestar de la iglesia. Para el bienestar de la iglesia. ¿Qué más? Dice la palabra del Señor en Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada, dice Pablo, a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada a cada uno, obviamente, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio en servir, el que enseña con enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, cada uno, hermanos, conforme a lo que Dios ha dado, tenemos que servir al Señor. Hacerlo lo mejor posible, por supuesto, hermano. Para que te miren, para que te aplaudan, para que te recompensen, no. No sirviendo al ojo, dice Pablo en Colosenses, sino a Dios. Porque de Cristo el Señor recibimos la recompensa. Entonces, usted tiene que servir con excelencia, dando lo mejor de usted, no porque para que usted lo vean que es el mejor líder, que usted sirve mejor, que usted es más efectivo, que usted es más productivo, que usted sí sabe hacer la obra de Dios, no. Usted debe hacerlo por buscar el bienestar de la iglesia, la gloria de Dios, el avance de los hermanos. Y si mi hermano avanza más, avanza menos, bueno, yo oraré por el hermano. Si avanza más que yo, gloria a Dios. Si avanza menos que yo, oraré por el hermano para que el Señor lo levante y lo utilice más, pero nada más. Esperando que Dios bendiga su obra. Pablo dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué son, dice Pablo, los servidores? Solo eso, servidores. Instrumento de Dios nada más, con diferentes capacidades. Hay martillos, hay clavos para fierro, clavos para madera, hay sierras para madera, sierras para cortar acero, para cortar fierro, perdón. Hay martillos de diferentes tamaños, hay desarmadores, hay tornillos, hay taladros, hay brocas. Los instrumentos son diferentes y diferentes capacidades. De la misma manera, los servidores del Señor tenemos diferentes capacidades, diferentes niveles de madurez espiritual, diferente nivel de conocimiento, diferentes personalidades. Hay una tonalidad muy grande y no por eso uno es mayor que el otro, uno es mejor que el otro o uno es inferior al otro. Son diferentes capacidades, servidores, instrumentos de Dios que el Señor ha tomado y ha llamado y que son usados por Dios para la edificación de los hermanos, cada uno donde Dios le ha puesto y en lo que Dios le ha llamado. Cada líder espiritual y cada hermano en líneas generales debe servir a Dios entonces lo que según el Señor nos ha dado. Si a ti te ha dado el Señor un don, úsalo. Úsalo para la gloria de Dios, utilízalo. No te pongas a pensar si eres mejor que el otro, si eres mejor que el otro. Tu límite no debe ser, tu estándar no debe ser nadie. Porque mira, si tú te pones un estándar muy alto, tú dices, no, yo quiero predicar como tal pastor, te vas a deprimir porque nunca vas a llegar a ser como él. O si tú te pones un nivel muy bajo y dices, no, yo quiero ser mejor que este, y seguramente encontrarás a uno mejor que tú, o peor que tú. Te estás engañando porque esa no es la medida de que tú tienes que usar como referencia, sino lo que Dios quiere para tu vida, tu llamado. Y sea esto para predicar, para enseñar, para cantar, para tocar, para cualquier área en la vida, usted tiene que tener como marco de referencia lo que Dios quiere hacer en su vida, no otra persona, no otra persona. Entonces, no debemos idolatrar, sino reconocer a los siervos del Señor. Los reconocemos, le damos gracias, trabajamos hombro a hombro con ellos, pero nunca los idolatramos y no decimos, no, yo por ti doy la vida. No, 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 por favor. Servimos hombro a hombro con los hermanos. Trabajamos juntos. Reconocemos a las personas que Dios ha puesto como autoridad. Nos sujetamos a su autoridad. Y nada más. Entendemos que son personas de carne y hueso, que también sudan, sangran como cualquier persona, van al baño, como cualquier otra persona. Entonces, hermanos, y Pablo dice algo muy importante. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Dice servidores por medio de los cuales habían creído, y eso según lo que Dios ha dado a cada uno. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento
lo ha dado Dios. Entonces aquí, hermano, lo importante es que si Dios no diera el crecimiento, de nada sirve lo que Pablo hizo y de nada sirve lo que Apolos hizo. Usted se puede matar toda su vida ministrando, pero si Dios no bendice eso, no tiene sentido alguno. Entonces aquí el único que importa es Dios. El único que realmente interesa es Jesús. Porque si Jesús no está entre nosotros, no está obrando, no está energizándonos con su poder y bendiciendo su ministerio, de nada sirve lo que estamos haciendo. Es pérdida de tiempo, pérdida de vida, pérdida de todo. Pero gloria al Señor, que Él ha prometido no abandonar a su iglesia, Él está en medio de su iglesia. Entonces, hermano, como iglesia del Señor, ofendemos a Dios. Cuando elevamos a una persona a nivel de showman o de personalidad y le damos tanta cámara, tanto énfasis, y nos olvidamos que aquí al que hay que hacer famoso es a Jesús. Olvidamos que al que hay que darle la gloria es a Jesús, no a ningún hombre. Entonces, hermano, cuando una iglesia nos mantenemos en este perfil de humildad y todos reconocemos, desde el pastor hasta el creyente más nuevo, reconocemos que aquí lo único que importa es Dios y servimos para glorificar a Dios y hacemos las cosas en excelencia para agradar a Dios, entonces Él es el honrado, Él es el adorado y Él es quien va a bendecir su obra. Por último, hermanos, versos 7 al 9 de 1 Corintios 3, Pablo dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, dice Pablo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Muy bien, ¿qué entendemos aquí? Ya hemos visto los dos primeros puntos. Una iglesia madura es una iglesia que tiene hambre de la palabra de Dios. Una iglesia madura es una iglesia que reconoce a los siervos de Dios como siervos, no los idolatra, solo son siervos. Y 3, una iglesia madura entiende cómo funciona la dinámica de la obra de Dios. ¿A qué me refiero? Lo que me refiero es que lo importante aquí es Dios, su obra, lo que Él está haciendo. Y la iglesia tiene que madurar hacia eso, buscar que Dios sea el que haga su obra, que Dios sea el que bendiga, que Dios sea el que edifique su iglesia. Hermanos, te digo una cosa, el importante aquí es Dios. En la misión bíblica bautista, el más importante, la persona más importante, no es quien fundó la iglesia, no es quien predica en la iglesia, no es el líder tal de la iglesia, no, es Dios. Él es el más importante. Es su obra en donde tenemos el privilegio de servir, la obra de Dios. Es el evangelio de Dios el que predicamos. No es el evangelio de un hombre, es el evangelio de Dios. Es la gloria de Dios la que buscamos, no la gloria de un hombre, ni siquiera la gloria de la iglesia. No queremos servir para que la gente diga, wow, la misión bíblica bautista Dulo, qué tremenda iglesia, es mejor que tal iglesia y mejor que la otra iglesia. No. La única razón por la que queremos crecer y queremos servir es solamente para darle la gloria a Dios. No estamos mirando quién sirve más, quién sirve menos, quién sirve mejor, quién dice esto, quién hace lo otro. No, eso hace la gente inmadura. La gente inmadura está mirando qué haces tú. Ay, yo lo hago igualito. Como, no sé si te acordarás, como Kiko, ¿verdad? Cuando el chavo venía, cuando Kiko venía, cuando el chavo estaba jugando ahí con su pelotita así toda viejita, Kiko venía y traía una pelota más grande, ¿no? Y cuando él venía y jugaba con algo, él traía algo más grande, ¿no? Y trataba ahí de aparentar que él tenía mejores juguetes, ¿no? Que él era mejor. Ya no, eso es de niños, ¿no? Eso es de gente inmadura. No hacemos eso. No hacemos eso, ni a derecha ni a izquierda. Tú solamente sirve al Señor. Si ves ejemplos, si ves otras personas, otros ministerios, otras iglesias, velos para inspirarte. Velos porque sí es bueno muchas veces ver ministerios, escuchar a otras personas para que recibas inspiración, para que digas, wow, ¿cómo me gustaría ser como ese varón, como esa iglesia? Gracias, Señor, por esa obra. Gracias por esa obra cual tú estás usando. Gracias. Pero de ahí volvernos fanáticos de tal iglesia, de tal pastor, no. No. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a servirle. ¿Sí? Y lamentablemente a veces ahora hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de eso. Creyentes en Facebook que están hinchas de un pastor, hinchas de otro pastor, ponen sus prédicas, se escuchan, y ¿sabes qué es lo peor de todo? Es que ni siquiera congregan en una iglesia local. No escuchan a su pastor local, pero son hinchas de un pastor que ni conocen, que ni lo han visto jamás ni lo van a ver probablemente nunca.
hinchas de un pastor porque es famoso, porque predica bonito, ¿no? Pero no tiene iglesia local, ni siquiera tiene un pastor local. No, no, hermanos, eso no está bien. Con eso no estoy diciendo que no podemos escuchar otras prédicas, otros pastores. Lo que estoy diciendo es de que todo tiene un orden. Si tú no escuchas a tu pastor en tu iglesia local, domingo tras domingo, ¿cómo pues tienes cara para estar escuchando a otro y posteando y diciendo? Y no tiene sentido, no tiene sentido. Hermanos, es la obra de Dios en la que servimos, es el evangelio de Dios que predicamos, es la gloria de Dios la que buscamos y es la palabra de Dios la que debemos obedecer. Nada en la iglesia tiene sentido si Dios no está obrando. Nada tiene sentido si Dios no está en medio, si Él no está obrando. Entonces, por lo tanto, una iglesia madura en la fe es una iglesia en la cual los creyentes están siendo fieles a Dios, es una iglesia en la cual los creyentes están sirviendo a Dios según sus dones, es una iglesia en la cual los que están sirviendo al Señor recibirán la recompensa. Pablo lo promete. Pablo dice claramente, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Si tú sirves al Señor, serás recompensado. En la iglesia tratamos de recompensar de alguna manera, a través de las gracias, de algún detallito. Tratamos de agradecer a los hermanos porque, caray, a mí me gusta de alguna manera estar agradecido con los hermanos y decirle, hermano, gracias porque todo el año te has fajado, te has rajado, has servido al Señor. Déjame aunque sea darte un abrazo, algo y agradecerte por tu esfuerzo. Pero te digo una cosa, la mayor recompensa que tú vas a recibir es la de Dios. La mayor y mejor recompensa que usted va a recibir es de Dios, no del hombre ni de ninguna iglesia. Pablo dice claramente aquí que la iglesia es llamada labranza de Dios y edificio de Dios. Dice el último verso, el verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo, y vosotros, el pueblo, la iglesia, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y esto es importante, hermanos, porque aquí Pablo nos da dos figuras de cómo él concibe a la iglesia. Como labranza, es decir, como un terreno, como una chacra, ¿verdad? Como una labranza y como edificio. Ahora, y cada una de ellas tiene un sentido muy importante. Como labranza de Dios, déjame hacerte algunas preguntas. Iglesia, Dios te ve como labranza, como una chacra, como un campo de cultivo. Pregunta, ¿usted es buena tierra donde la palabra, donde la palabra puede ser plantada? ¿O es una chacra abandonada de tierra dura, ¿no? Donde uno tiene que picar y picar y picar y no entra la semilla? Como labranza, como chacra, como terreno, ¿usted es un terreno baldío o es un terreno productivo donde la semilla cae y puede producir? Como labranza de Dios, ¿usted está dando fruto para la gloria de Dios? Porque la semilla puede caer y puede germinar y puede crecer un árbol, pero si la tierra no tiene los nutrientes, no está fortalecida, no va a dar fruto. Entonces, como labranza, ¿somos buena tierra? ¿O tus pastores y maestros tienen que estar ahí pica y pica y pica y pica y no obedeces y te echan agua y pican y lapan y nada? Como buena tierra, ¿estás dando fruto? El labrador, los labradores han puesto la semilla, han abonado a la tierra, la riegan constantemente, porque esa es la labor de los que predican, ¿no? Pablo dice, yo planté, yo puse la semilla. Luego vino Pablo y regó, y Apolos y regó, es decir, puso más de la palabra de Dios. El crecimiento lo da Dios, proporcionalmente al estado de la tierra. Marcos capítulo 4 enseña esto. ¿Nuestro corazón es buena tierra que da fruto a 30, 60, 100 por uno? Esa es una pregunta que tengo que hacerme. Como edificio de Dios, ¿estamos siendo edificados? ¿Estamos creciendo? ¿Verdad? ¿Estamos siendo edificados? Pregunta, ¿estamos edificando a alguien? Esa es una pregunta importante. 1, ¿estoy siendo edificado? 2, ¿estoy edificando a alguien? 3, ¿estoy creciendo para ser un templo santo en el Señor? Porque la iglesia no es cualquier edificio. Los creyentes somos un templo santo. No cualquier, no es una discoteca, no es un prostíbulo, no es un cabaret. Es un templo santo en el Señor. Estamos creciendo con ese propósito, estamos creciendo hacia esa meta. Eso es algo importante que tenemos que comprender. Termino, mis hermanos, con algunas aplicaciones finales.
¿Qué quiere Dios que hagamos entonces o sepamos con respecto a este punto? Hermanos, la Biblia dice, según de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes bien, creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Es un mandato bíblico, crecer y madurar. Si usted, si yo, con el paso de los años, no estoy creciendo, no estoy madurando, ¿sabes qué significa? Estoy pecando contra Dios. Porque el mandato bíblico es, antes bien, crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que obedecer el mandato bíblico de crecer y de madurar. Hermanos, una iglesia madura es una iglesia donde los creyentes estamos creciendo, estamos esforzándonos por madurar, por crecer, por darle al Señor las primicias de todo, por honrar al Señor, porque Él se ha conocido, porque Él se ha predicado, porque Él se ha creído, porque Él se ha obedecido. Y una iglesia así, hermanos, es una iglesia que es de bendición al mundo entero. Y es de bendición y de buen testimonio para los demás. Buen ejemplo para los creyentes, buen ejemplo para otras iglesias, buen ejemplo y testimonio para el mundo. Por el contrario, una iglesia inmadura, una iglesia donde están que se pelean como perros y gatos, donde en vez de estar predicando el evangelio, están fijándose cómo se vistió, cómo habló, lo que dijo, lo que no dijo, cómo me miró, cómo me habló, no es de bendición, es de tropiezo. Porque una persona que llega a una iglesia así dice, ¿yo para qué quiero una iglesia así? Esto no me sirve de nada, no me ayuda, porque acá en vez de ayudarme están criticándome, fijándose, hablando, diciendo esto, diciendo el otro. Una iglesia inmadura es una iglesia de tropiezo, porque no entendió la misión que como iglesia tenemos. Los creyentes entonces debemos guardar la unidad. Una solamente, un solo parecer. ¿Unidos en qué? Unidos en buscar la palabra de Dios. Unidos en hacer la obra de Dios. Unidos en someternos a nuestras autoridades, unidos en hacer que el nombre de Jesús sea conocido al mundo. Unidad. Abandonando las agendas propias. En la iglesia tenemos una sola meta. ¿Cuál es nuestra meta como iglesia, por lo menos como iglesia local? Plantar otras iglesias. Predicar el evangelio, que conozcan al Señor, que hayan gente nueva, que sea discipulada, que sea entrenada. Pregunta, mi hermano, ¿esa es nuestra agenda? ¿O tengo otra agenda? O mi agenda es, no, yo quiero ser conocido, yo quiero ser líder, yo quiero tener poder, yo quiero tener autoridad. O mi agenda es, no, vamos a trabajar. Me reconozcan, no me reconozcan, me vean, no me vean, no interesa, vamos a trabajar. Ganar creyentes, discipularlos, entrenarlos, orar para que la iglesia crezca, orar para que se implanten nuevas iglesias, orar para apoyar a las misiones. ¿Cuál es tu agenda, hermano? ¿Cuál es tu agenda? ¿Es la agenda de la Misión Bíblica Bautista Dulos o tenemos agenda personal propia? Una iglesia madura tiene una sola mente, un solo parecer. Cada uno en lo suyo, cada uno en sus dones, en sus talentos, con su manera de ser, pero todos apuntando hacia la misma meta. Y por último, los creyentes debemos reconocer a nuestros líderes y trabajar junto a ellos, no contra ellos, junto a ellos. No que nos arrastren, sino junto a nuestros pastores y líderes. Hermanos, vamos a trabajar, vamos a hacer la obra de Dios para extender el evangelio cada vez más y más donde Dios nos manda. Hermanos, la madurez espiritual no es algo que se consigue de un momento a otro, no es algo que lo vas a lograr perfectamente en algún momento de tu vida, es un proceso, ¿verdad? Es algo que constantemente Dios está haciendo. Algo muy interesante, Pablo dice, yo planté, tiempo aoristo en el griego, pasado. Apolos regó, tiempo aoristo, pasado. Pero Dios da, participio. Dios constantemente está dando crecimiento. Entonces, los siervos de Dios que te predican, que te hablan, lo hacen en algún momento de tu vida. Te hablan, te aconsejan, te ministran, te predican. Excelente. Pero ¿quién es el que constantemente está haciendo la obra en ti? Es Dios. Dios es el que constantemente está obrando en nuestros corazones, edificando su iglesia, llevándola hacia el cumplimiento de su voluntad. Así que mis hermanos, yo les animo
Oremos por la madurez de la iglesia, oremos porque seamos una iglesia madura, no una iglesia egoísta, no una iglesia centrada en sí misma, no una iglesia que está constantemente cayendo en los mismos pecados una y otra vez, no una iglesia que está constantemente apartándose del Señor, volviendo, apartándose de vuelta, de tropiezo, de mal testimonio, no, una iglesia que dejemos ya, como dice el escritor de Hebreos, dejemos los rudimentos de la palabra de Dios y vayamos hacia más, hacia entrar en el llamado de Dios, en la bendición de Dios, en el propósito de Dios, aprendiendo más cosas, creciendo en nuestro conocimiento de la palabra, porque hay infinidad de cosas todavía por aprender, por ver, por conocer, por vivir, que aún estoy seguro que usted y yo todavía tenemos que aprender. Nunca dejamos de crecer, ¿sí? Podemos envejecer, hermanos, sí, pero espiritualmente nunca dejamos de crecer. Constantemente estamos siempre creciendo, debemos estar creciendo para la gloria del Señor. Así que, hermanos, espero que podamos, que esta prédica haya sido de bendición para nuestras vidas, que podamos seguir firmes en este llamado de crecer espiritualmente y que Dios se glorifique. Vamos a orar.